Soy Alicia Martín López, soy portavoz del sector de atención primaria del Sindicato Profesional de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMITS, y bueno, y me han pedido que cuente qué es lo que está pasando ahora en Madrid con los centros de salud y con los planes para el verano y con la situación de los médicos de familia. Ya hemos venido avisando que la situación de Madrid es caótica. Dijimos que gobierne quien gobierna, nosotros estaremos en su puerta. Efectivamente, gobierna quien gobierna, estamos en la puerta denunciando de nuevo la escasez tan brutal de médicos que hay en Madrid, la oferta miserable de condiciones laborales que se les da a los profesionales de oro. Nosotros pedimos que se intentaran fidelizar a los residentes que acaban ahora. De los muchos pediatras que han acabado ahora en mayo, solo se quedan 5 en Madrid. De los 201 residentes de familia convocados a la elección de plazas hoy, solo han elegido plaza 17, los demás han renunciado y 6 o 7 de esas personas ya han dicho que se quedan un mes, pero que se irán porque les ofertan muchas mejores condiciones de trabajo, mejor sueldo, mejor conciliación, mejor todo en otras comunidades o fuera de España. Este verano, señores, señoras, Madrid se queda sin médico. Este verano asistimos al final del desmantelamiento de la atención primaria. Que nadie diga luego que no estamos avisando. ¿Tiempo para hacer las cosas de manera diferente? Estamos a tiempo, sí, pero nuestros gestores no lo consideran oportuno. La Consejería de Hacienda no da dinero, la Consejería de Sanidad no sé si es que no existe o no sé o no se conoce que esté en negociaciones ingentes con la presidenta y la Consejería de Hacienda, porque sin dinero y a coste cero la sanidad no se sostiene. Sin dinero y a coste cero no se puede contratar a profesionales, no se pueden pagar sueldos miserables y tener horarios miserables, no se pueden tener condiciones que no se aceptan en el resto de España. Nosotros ya lo dijimos, Madrid se queda sin médicos y además en 4 años se jubilan 1.250 médicos más. Pues bueno, ahí queda dicho. Plan de contingencia para el verano. Yo le llamaría desmantelamiento de la atención primaria. No hay previsión ninguna, excepto que si cunde el pánico, reagrupar efectivos en centros, ir recortando horarios, recortando centros, en vez de planificar horarios reales y factibles con los recursos que tienes. En vez de informar a la población y de informar a todo el mundo que la atención primaria de Madrid está a punto de fallecer, entonces no podemos mantener, no podemos ofrecer, no se puede ofrecer a la población un servicio que no se le puede dar. Luego diremos que hay agresiones, que la gente está violenta, que no se les atiende en condiciones. Hacemos lo que podemos, pero de verdad que 10 médicos no pueden hacer el trabajo de 50, de verdad. No podemos ya pedir socorro de otra manera desde Atención Primaria de Madrid.